los dos vendrán a ser una sola carne. Y es ese pasaje de Primera de Corintios, capítulo 6, es muy escuchado, es muy conocido y es muy, por así decirlo, lo hemos escuchado todos, ¿no? Ese pasaje que dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas nos convienen. Y en este proceso de poder crecer, en este proceso de madurar, debemos entender quiénes somos en Dios. ¿Quiénes somos en Dios? Tener una identidad en Dios. Y teniendo la identidad en Dios, decidimos ciertos aspectos en nuestra vida. En alguna ocasión les compartí, les comenté o les hice una analogía que mucha gente hoy sigue a Dios por miedo y no por amor. Mucha gente sigue a Dios porque teme a una perdición eterna o a una condenación eterna en un lugar de tormento llamado infierno, y no realmente porque ama a Dios. Y son dos cosas muy distintas. Una cosa es que tú estés en el matrimonio por miedo a que tus hijos queden solos, por miedo a quedarte desamparado o desamparada de un hogar. Y otra cosa es estar en un matrimonio convencido de que tú amas a tu cónyuge. Son dos cosas totalmente distintas. Y entonces, cuando estás en el camino del Evangelio por miedo, en algún momento de la vida vas a fracasar. Porque el amor es el que nos hace mantenernos firmes en el camino. Un matrimonio donde hay amor es un matrimonio que avanza, que prospera, es un matrimonio que triunfa. Pero un matrimonio donde hay miedos, donde hay opresión, ese miedo en algún momento, ese matrimonio fracasa. ¿Por qué? Porque no había amor, lo que había era un miedo. Lo mismo pasa en la relación con Dios. Cuando hay un amor hacia Dios, todo avanza perfecto, todo fluye. Aunque hayan problemas, dificultades, avanzamos. Pero cuando hay miedo, en algún momento se fracasa. Y entonces, en esta etapa de crecimiento, en esta etapa de poder avanzar a una relación con Dios, es una etapa donde vamos a crecer en amor a Dios, en crecer en amor a Dios. Ahora, el mandamiento principal que tiene la humanidad, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego, amar al prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Así que es importante llegar a amar a Dios. Es un mandamiento y tenemos que amar profundamente a Dios. Y Pablo habla mucho de una libertad que tenemos en Cristo. No solamente en Corintios, sino en Efesios, lo habla en Romanos, que Cristo nos ha hecho libres y en Cristo somos libres. Pero Pablo dice algo muy importante, y es que todas, no dice alguna, dice todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son permitidas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. En el tiempo antiguo, Dios le entregó a Moisés 10 mandamientos. 10 mandamientos. Pero entonces, el pueblo judío o los rabinos hicieron un cerco, lo que se conoce como el cerco de la Torá,
¿Cuál es el cerco o qué era el cerco de la Torá que usted ha escuchado? El cerco de la Torá, por ejemplo, el mandamiento decía, no matarás o no robarás. Y ellos, para evitar que tú llegaras al acto de matar, robar, adulterar, ponían 10 mandamientos fuera de este. Ese era el cerco. Ellos inventaban unas reglas para proteger que tú no rompieras este mandamiento. Ese es el cerco de la Torá. Por ejemplo, un cerco de Torá, por ejemplo, Jesús dijo, ustedes escucharon que hay un mandamiento que es no adulterar. Y Jesús pone un cerco y dice, yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y ya tiene un mal pensamiento con ella, ya adulteró en su corazón. Eso es un cerco, es un mandamiento que protege que tú caigas en este mandamiento. Entonces, en el tiempo antiguo pasó eso, un cerco a la Torá. Hermano, ¿pero usted por qué habla de esto? Porque Pablo se refiere a que en Cristo ya somos libres y que esa cantidad de leyes o cercos que había, pues simplemente somos libres en Cristo, estando en Cristo. La palabra dice que, incluso dice, oísteis desde un tiempo que cualquiera que cometiere pecado o cualquiera que quebrantara la ley en boca de 2 o 3 testigos tenía que ser judicializado o castigado o apedreado a muerte. Pero ahora en Cristo tenemos libertad, somos libres en Cristo, somos libres de muerte, somos libres en Cristo. Pero Pablo aquí aclara, ahora todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Y hago alusión a esto porque también Pablo, o por ejemplo, dentro de las leyes se prohibía comer cierto tipo de alimentos, comer el cerdo, comer animales que tuviesen la pezuña hendida, comer aves de carroña, o por ejemplo el camarón, que es como una cucaracha de mar. Ese tipo de animales los judíos no lo comen por una ley. Y Pablo dice, todas las cosas ustedes las pueden comer, pero cómanlas sin cargo de conciencia. Ya lo vimos, eso está en el libro de Romanos, que no juzguemos por comida o por bebida. Y por eso también Pablo hace referencia aquí en el libro de Corintios, diciendo que los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a ambos, dando sentido de que en Dios tenemos libertad, mas no libertinaje. Son dos cosas totalmente distintas. En Dios somos libres, tenemos libertad, pero no podemos ser libertinos, vivir en una vida de libertinaje, que es lastimosamente en lo que hoy muchos han caído. Entonces me preguntan, hermano, yo puedo escuchar música mundana. Si pueden escuchar música que no sea cristiana, pues yo le digo, si eso te conviene, si eso te edifica, ¿en qué te edifica una música mundana? En una música que no alabe a Dios, que no te conecte con Dios. No es que sea pecado escucharla, porque no es pecado. El tema es en qué te edifica, en qué te construye a tu vida. Porque de lo que tú ingreses a tu cuerpo, a tu espíritu, de eso más adelante vas a dar. Entonces, no es que escucharla sea pecado, es que no te edifica, que no construye en ti. Por el contrario, genera sentimientos de tristeza, de amargura, genera sentimientos encontrados. No te edifica, no te construye. Entonces, tú escuchas música que te conecta con Dios, que te lleva a orar, te lleva a buscar de Dios.
Eso me edifica, me construye. Así como tú tienes un amigo que hablar con él te edifica, te levanta el ánimo. Entonces relaciónate con tu amigo, habla más con él. Pero tienes otros que te llevan a lo malo. Entonces aléjate de ellos. Siempre que te unes, te incitan a lo malo, a lo perverso. Aléjate de ellos, no te conviene. La persona que, por ejemplo, tiene problemas de metabolismo, sabemos que el consumir azúcar es malo, es perverso. Consumir azúcar destruye el cuerpo, lo daña, eleva el azúcar en sangre. Yo no soy experto en salud, pero consumir azúcar es dañino. Sin embargo, ahí estamos, consumiendo azúcar y consumiendo azúcar. Nos encanta el postre, nos encanta todo con azúcar, el café con azúcar, los jugos con azúcar, todo nos encanta con azúcar. No nos conviene a nuestro cuerpo el azúcar. Sin embargo, ahí estamos, llenándonos y llenándonos de azúcar. ¿Y cuál es el resultado? Diabetes, hipertensión y otra cantidad de enfermedades que se generan del azúcar. La persona que sufre de obesidad sabe que tiene que dejar cierto tipo de alimentos, pero no los deja, porque dice no puedo. Entonces sigue comiendo y luego está en sobrepeso. ¿Pecó con ese alimento? No, no pecó. Simplemente que el alimento no le conviene. Pero sin embargo ahí está. Todo le está permitido, pero no todo le conviene. Y en el campo espiritual sucede lo mismo. Todas las cosas están permitidas, pero no todas te convienen en tu vida espiritual. ¿Tienes permitido ver novelas? Claro, puedes verla. Escuchar música que no es de Dios, puedes hacerlo. Está permitido. Incluso está permitido tomarte cervezas. Está permitido otras cosas. Pero eso no te conviene, no te edifica. Y los hijos de Dios, los que estamos en Cristo y permanecemos en Cristo, hacemos cosas no por emoción, sino por convicción. Hacemos cosas que nos edifican, no que nos destruyen. Nos edifican, que nos construyen a nuestra relación con Dios. Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Y ese no me dejaré dominar de ninguna, eso habla de dominio propio. Dominio propio habla de templanza, y templanza es uno de los frutos del Espíritu. Uno de los frutos del Espíritu es la templanza, el dominio propio. Hay gente, por ejemplo, que está luchando, que está batallando contra la pornografía. Entonces, jóvenes que están prisioneros de la pornografía, ellos saben que estar solos con un celular en la mano, con internet, son propensos a entrar a esos sitios prohibidos. Son propensos para caer en pornografía. Entonces, ¿qué deben hacer? Evitar, no dejarse dominar para estar solos y consumir pornografía. Porque esa pornografía lo lleva luego a cometer masturbación, pensamientos obscenos, impuros, y contamina su vida. Alguien dijo un día que la pornografía demora 20 segundos en entrar a la mente y luego demora 20 años para salir de la mente. Entonces, hay gente
que está batallando contra el adulterio, contra la fornicación. Hay gente que está batallando contra la mentira. Gente que está batallando porque le gusta coger las cosas que son ajenas, robar. Entonces, cualquier cosa que vea por allí mal puesta, la toma y se la lleva. Eso habla de que es gente que no tiene un dominio propio. Habla que es gente que se deja dominar de la carne. Se deja dominar de la propia maldad que hay en su corazón. Pablo en otro libro resalta algo muy importante y dice que hay gente que ya no es tentada por el mal, sino que ellos, de su propia maldad, de su propia concupiscencia, entran al pecado, acceden al pecado. Y esto hace referencia al alimento que tú le das a la carne, mas no a tu espíritu. Esto hace referencia a cómo tú construyes una relación con la parte carnal y no con la parte espiritual. Por ejemplo, alguien que consuma pornografía es una persona que está alimentando ¿qué? Su carne, su parte carnal, que está alimentando sus deseos sexuales, que está alimentando esa parte morbosa. Y luego anda, hermano, ore por mí porque estoy siendo tentado. No estás siendo tentado. Es que tu carne, como tú la acostumbraste a alimentarla con pornografía, ahora tu carne, tu concupiscencia, la maldad, te está pidiendo eso. Como tú alimentaste tu carne con mentiras, la alimentaste con engaños, ahora te está pidiendo eso. Entonces, todas las cosas son lícitas, pero no todas te convienen, no todas te llevarán a una conexión con Dios, sino que por el contrario te llevarán a la destrucción. Como tú te alimentas de orar, alimentas tu espíritu para orar, para estudiar la palabra, para escuchar música que te conecta con Dios, para estar siempre tratando de tener una conexión con Dios. Llega el momento en que cuando no lo haces, el espíritu te empieza a decir: necesito de Dios. No has buscado a Dios hoy. Entonces, ¿qué pasa? Y tú tienes que sacar un tiempo para orar. ¿No les ha pasado eso? Que a veces están de pronto las mujeres haciendo en la casa, organizando aquí, y de pronto, hoy no he orado, necesito orar, conectarme con Dios, porque es el Espíritu. Como lo has alimentado, entonces te está pidiendo ahora que le des más de Dios, quiere más de Dios. Entonces, tenemos que enfocarnos a dónde nosotros o qué alimentamos nosotros. ¿Qué alimentamos? Dice la palabra, el espiritual se ocupa del espíritu, pero el carnal de las cosas de la carne. Y tú y yo, para estar dentro de Cristo, permanecer en Cristo, es urgente y necesario alimentar el espíritu. Un carnal no está dentro de Cristo. Una persona que alimenta la carne no está en Cristo, no permanece en Cristo. Para estar dentro de Cristo, y aquí Pablo lo habla, tenemos que alimentar el espíritu. Y dice, voy a leer esta versión acá, porque esta versión que tengo acá es diferente, pero esta que tengo acá es la versión normal, la tradicional, la 60. Dice, versículo 13, las viandas para el vientre, o sea, los alimentos para el estómago y el estómago para el alimento. Por tanto, uno como lo otro lo destruirá Dios. Pero dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y dice más adelante, y Dios que levantó al Señor
también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos, vuestro cuerpo, son miembros de Cristo? Nosotros, yo les expliqué en algún tiempo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Lo hablamos en Romanos cuando dice que todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos los cuerpos, miembros los unos de los otros. Pero si tú estás alimentando la carne, alimentando los malos deseos, la concupiscencia, la maldad, no haces parte del cuerpo de Cristo. Pablo dijo, todo el que peca no ama a Dios, ni le ha visto, ni le ha conocido. Porque los de Dios se guardan para Dios, viven para Dios, a fin de agradar a aquel que lo creó. ¿A fin de agradar a quién? A Dios. Entonces, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haréis miembros de una ramera. Es una pregunta que Pablo hace. O sea, ¿dejarás de ser miembro de Cristo por unirte a una mujer que no es tu esposa? ¿Por unirte a los vicios del alcohol, de la droga? ¿Por unirte carnalmente a una mujer que es esposa de otro? ¿O a un hombre que es esposo de otra? Eso dice la palabra. O cuando vas a esos lugares de sexo por dinero, a un prostíbulo, entonces te vas a unir a una de esas mujeres. Y Pablo dice, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Mire, cuídese de los pecados sexuales, porque son terribles. Los dos serán una sola carne. Y cuando tú andas entregando a un hombre, a otro, y 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 a otro, te estás uniendo no solo en la carne, sino también en el espíritu a ellos. Estás dejando, y ellos están dejando en ti también. Entonces es una conexión que hay. Pero ten cuidado con esto. Ten cuidado. No dañes tu vida por un momento de placer, por un momento de lujuria. No dañes tu vida espiritual con Dios. Arregla tu vida hoy. Arregla tu situación con Dios. Los pecados sexuales son abominación delante del Señor. Los pecados sexuales tienen una connotación bastante fuerte en la parte espiritual. Así que es importante que tú hoy rompas relación con los pecados sexuales, con las inmoralidades sexuales. Y de esto poco se habla hoy, pero hay gente incluso dentro de una congregación teniendo una vida sexual desordenada. Hay gente que incluso está sirviendo en un altar, sirviendo en un templo, viviendo una vida desordenada sexualmente. Y es importante corregir y cambiar esto. No nos engañemos, hermanos. Por más doctrinas que hoy avalen este tipo de conductas, la palabra de Dios es tajante, cortante con todo lo que tiene que ver con inmoralidades sexuales. Y dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une
al Señor en espíritu, es un espíritu con Él. Qué bonito, ¿no? El que se une al cuerpo de Cristo es un espíritu con Él. Es por eso, mis hermanos, que en el cuerpo de Cristo no hay pecado. Para estar en Cristo hay que estar limpios, purificados. Para estar en Cristo hay que estar libre de pecados. Entonces, cuando tú te llenas de música mundana, pues estoy poniendo el ejemplo de la música, ¿no? Porque es como lo que a veces más preguntan, si puedo escuchar música que no sea de Dios. Pero también al igual la televisión, al igual la cerveza, al igual, bueno, muchas cosas. Hermano, yo puedo escuchar música mundana, esa música que no agrada a Dios porque de pronto te gusta. No estás alimentando tu espíritu. No estás alimentando esa relación con Dios. No estás alimentando la coinonía con el espíritu. Por el contrario, estás dándole de comer a la carne. Y eso en algún momento te pasará factura. Podrás caer en algo y salir del cuerpo de Cristo. Por eso es importante, los que estamos en Cristo, alimentamos la relación con Dios, la coinonía con el Espíritu. Cuando alimentas el Espíritu, tú creces en Dios, tú creces en tu relación con Dios. Pero cuando alimentas la carne empieza a crecer. Y si la carne crece, el Espíritu decrece. Por eso es que siempre hablamos, y yo siempre les recuerdo, que la palabra dice que el que es de la carne se ocupa de las cosas de la carne, pero el que es del Espíritu se ocupa de las cosas del Espíritu. Entonces, tú y yo pasamos a ser uno en el Espíritu con Cristo. Pero yo pregunto, ¿será que una persona que constantemente está en adulterio, aunque esté dentro de un templo, sirviendo, cantando alabanzas, predicando, diciendo aleluya, si está en adulterio, ¿será uno con Cristo? Una persona que constantemente dice mentiras, ¿será uno con Cristo? Una persona que constantemente pasa dañando a otros, hablando chismes del hermano, ¿estará en Cristo? Una persona que adultera, que fornica, ¿será uno con Cristo? Una persona que se alcoholiza, ¿será uno con Cristo? Una persona que consume pornografía, ve películas obscenas, ¿será uno con Cristo? Una persona que no se ama, que no se cuida, ¿será uno con Cristo? Porque dentro de este proceso de crecimiento que estamos hablando, de crecer, de madurar, nuestra mentalidad tenemos que sacarla, desarraigarla de todos los conceptos religiosos que se metieron en nosotros. Entonces la religión te dice que tú puedes pecar, luego rezar, ¿para qué? Para empatar, ¿cierto? El que peca y reza empata, hermano. Eso nos enseñó la religión. Pero claro, a la religión le interesa que tú sigas pecando. Porque si tú sigues pecando, te haces adicto de la religión y siempre vas a necesitar de ella para poder llegar a Dios. La religión requiere de ti para poder tener su negocio. Pero en Cristo somos libres. Y esa libertad en Cristo nos hace libres del pecado, de la carga de la maldad. Cristo rompió las cadenas, clavó nuestros pecados en la cruz y ahora somos libres. Somos libres en Cristo. Pero esa libertad en Cristo
me hace, esa libertad en Cristo me hace amar a Dios más. Esa libertad en Cristo me hace a mí amarme a mí mismo. Y como yo me amo, entonces yo no cometo adulterio, porque amo a Cristo, amo a Dios, amo el cuerpo de Cristo. No cometo adulterio porque lo amo, pero soy libre, pero no lo hago por amor, no porque esté obligado a no hacerlo. Y como amo mi cuerpo, entonces yo me cuido, como sanamente, hago ejercicio, que a mí me cuesta, ¿no? Hacer ejercicios y si acaso una vez a la semana, para mantener el cuerpo bien. Pero no solamente mantener el cuerpo bien, sino también el espíritu. Darle de comer buena comida al espíritu. Ejercitar el espíritu. Entonces, tenemos que avanzar, hermanos, en una relación con Dios. El que avanza en una relación en Dios sabe que todas las cosas le son lícitas, permitidas, pero no las hace porque sabe que no le conviene. Pero el que es inmaduro cae y cae y cae, hermano. Hermano, ore por mí porque otra vez, hermano, forniqué. Hermano, ore por mí porque otra vez, hermano, dije mentiras. Hermano, otra vez. Y se vuelve como la persona que todos los lunes inicia la dieta y nunca la inicia. Este lunes sí, y resulta que ese lunes cumplió año alguien en la oficina y llevaron una torta así. Ay, no puede ser. Justo, bueno, para el próximo lunes. Y se la pasa de lunes en lunes iniciando la dieta y nunca la hace. Y ahí está, en sobrepeso, diabético, hipertensión, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza, a punto de morirse ya de tanta azúcar que come, y sabe que no le conviene, pero le gusta y la consume. Yo tengo una lucha también con eso, no estoy juzgándole, solo que no le conviene, sin embargo la come. No hay un dominio propio. No hay un dominio propio. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es muy clara en todo esto. Dice el versículo 18, hablando acerca de la fornicación: huid de la fornicación. Otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué? Porque en la relación sexual hay una unión de espíritu. Por eso es que somos una sola carne. Porque hay una unión en la relación sexual. Hay una unión. Eso es un tema muy profundo. Pero cuando te unes en una relación sexual, no solamente es carne. Se transfieren otras cosas. Entonces, si tú en tu vida sexual has sido desordenado, entonces estás cargando muchas cosas. Por eso es que Pablo habla que huyas de la fornicación. Trata de no caer en eso. Trata de no caer en fornicación, en adulterio. Dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. La mentira, tú la lanzas. Roba, fuera del cuerpo. Cuando matan, fuera del cuerpo. Pero el que adultera, el que fornica, está pecando contra su propio cuerpo. Y dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Y el Espíritu Santo que está en nosotros, dice, el cual tenéis, que viene de parte de Dios y que no es de nosotros. O sea, Pablo dice, ¿o ignoráis que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Es un regalo que Dios nos dio, el Espíritu Santo. Hermano, y esto duele decirlo, pero hemos sido injustos, malvados, perversos con ese tesoro que Dios nos ha regalado, que se llama el Espíritu Santo. Y muchos lo tienen entristecido, contristado. De otros ya se fue. ¿Por qué? Porque le dieron rienda suelta a su vida, a su maldad. Le dieron rienda suelta a su pecado. Hay gente que nunca escuchó la voz del Espíritu, siempre escuchaba la voz del enemigo. Hay gente que incluso estando dentro de una congregación, sirviendo, levantando manos disque santas, estaba con una vida inmunda por dentro, con una vida llena de maldad, de odios, rencor, resentimiento, envidia, celos, pleitos, contiendas, disensiones, diciendo mentiras, maldiciendo al hermano. Hermanos, cuando tú creces en una relación con Dios, no te imaginas la hermosa relación que hay con el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu te da discernimiento. Dice la palabra que el Espíritu clama con gemidos indecibles. Incluso cuando duermes, ahí está el Espíritu clamando por ti. Por eso, cualquier blasfemia tiene perdón, pero el que blasfema contra el Espíritu no tiene perdón, porque el Espíritu es lo íntimo del Padre, es lo íntimo de Dios. Y qué poco valor le ha dado la iglesia de este tiempo al Espíritu Santo. Qué poco valor le ha dado. Qué poco valor le ha dado, porque se han dejado llevar por doctrinas de demonios, porque se han dejado llevar por doctrinas que justifican el pecado, doctrinas que le enseñan que tranquilo, peque y rece y empate. Y hemos visto en este tiempo que los que estamos en Cristo tenemos sí o sí que tener una vida en santidad, sin pecado. En Dios no se vale que el que peca y reza empata. En Dios lo que se vale es que si tú pecas, te arrepientes y te apartas. No dice que lo vuelvas a hacer y lo vuelvas a hacer y lo vuelvas a hacer. Dice y te apartas. Entonces alcanzarás la misericordia. En la palabra de Dios dice que todo aquel que peca y peca y peca y peca tiene por inmundo al Hijo de Dios y la sangre de Cristo y ha pisado al Hijo de Dios. Y yo quiero, hermano, en este tiempo despertarte, alentarte a que es urgente vivir una vida en santidad. La santidad, lastimosamente, muchos predicadores la han erradicado de los altares. La santidad ya no se predica hoy mucho como se predicaba antes. La santidad la han erradicado de los altares.
Porque es un mensaje que no genera aplausos, ni dice amén, ni aleluya, ni te motiva a dar una ofrenda. Y es lo que muchos buscan hoy, aplausos, muchos buscan hoy elogios, de que te digan, no hermano, qué palabra bonita. Muchos buscan mover los sentimientos, mas no la fe. Muchos buscan mover hoy las emociones, mas no llevarte por un camino de rectitud. Y la palabra es tajante, es bien clara en el tema de la santidad. Por eso, mis hermanos, cuando crecemos, cuando maduramos, estamos en Cristo, vivimos en Cristo, permanecemos en Cristo en santidad. Permanecer en Cristo, grábese esto, hermano, debo permanecer en Cristo. Y para permanecer en Cristo, yo debo, hermano, alimentar mi espíritu. Para permanecer en Cristo, yo debo hacer morir la carne todos los días. Pablo lo hablaba, que él moría a su yo, a ese yo natural, pecaminoso, que quiere adulterio, fornicación, mentira, robo, homicidios, hechicería, brujería, a ese yo que quiere alcohol, que quiere drogas, a ese yo carnal que siempre está tirando para abajo. Yo debo morir todos los días a eso y permanecer en Cristo. Por eso nuestra vida espiritual, alguien que en su pared cuelga el diploma de cristiano santo perfecto, es alguien que va a empezar a caer, porque esta lucha es diaria. Todos los días yo debo tener una relación con mi Padre. Todos los días yo debo ir a su presencia, llenarme de Él. Todos los días yo debo escuchar palabra de Dios, conectarme, orar. Todos los días debo edificar mi vida. Así como tu cuerpo necesita un desayuno, un almuerzo, una cena, tu vida espiritual necesita un alimento espiritual. Así como tu cuerpo necesita tragar para poder estar bien, tu espíritu necesita también comer para estar bien. Pero tú a tu cuerpo le metes comida chatarra, lo dañas. Así como a tu espíritu le metes basura, lo dañas. El cuerpo le metes comidas malas, en un tiempo vas a estar enfermo y pronto vas a morir. A tu espíritu, si le metes basura, pecado, contaminación, en poco tiempo estará enfermo y te llevará a la muerte espiritual. Pero si tú eres una persona que se alimenta bien, come saludable, en su capacidad económica, trata de comer lo más saludable para cuidar su cuerpo, pues tendrás más tiempo de vida, tendrás salud. Si tu espíritu tú lo alimentas de las cosas de Dios, tendrás vida en Dios, permanecerás en Cristo, tendrás salud en Cristo. Hermanos, la palabra de Dios dice que es una espada que penetra hasta lo más profundo. La espada hiere, corta. La espada penetra profundo. Claro. Pero es para que maduremos, es para que aprendamos. Y dice el versículo 19, el versículo 20, porque habéis sido comprado. Hermano, los que tienen Biblia y están leyendo conmigo, este pasaje de Corintios 6, del 12 al 20, subráyelo todo en su Biblia. Dice el versículo 20. Voy a leer 19 para que mire. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio?
glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué poderoso, hermanos. Dios nos compró. ¿Y sabe cuál fue el precio que pagó? Jesucristo. Dios nos compró con su Hijo, Jesucristo, que murió en una cruz. ¿Quién somos nosotros para querer hacer lo que nos venga en gusto, en gana, ignorando a Dios, entristeciendo al Espíritu? Porque es que ahí hay un pastor que dice que tranquilo, que yo puedo pecar cuantas veces yo quiera, hermano. Bueno, siga al pastor que debe estar pecando igual que tú. Hermano, es que por ahí hay un predicador que dijo que, bueno, síguelo igual, síguelo. Usted tiene que seguir la palabra de Dios, las instrucciones de Dios. Usted tiene que seguir las escrituras, lo que dice la palabra. No se deje llevar de hombres, que los hombres son corruptos, perversos, y cada quien tiene un interés, y el religioso más. Entonces, usted llévese de la palabra, llévese del Espíritu Santo, que siempre lo estará llevando a permanecer en Cristo. Hermanos, que ya mi pastor escucha música mundana, toma cerveza. Déjelo, no se deje usted llevar de eso, porque capaz que a él una cerveza no le hace daño, pero tú te vas a descontrolar y vas a terminar vuelto un alcohólico. Entonces, no lo sigas, sigue a Cristo. El gran problema de esta sociedad es que sigue mucha gente. Entonces, hay gente que sigue a un influencer, gente que sigue a una modelo, mujeres que siguen a una modelo por el cabello, hombres que siguen a un deportista. Usted y yo tenemos que seguir a Cristo. Usted no siga predicadores, usted no siga, y eso que yo soy uno, no siga religiones, siga a Cristo. Siga a Cristo, que será fiel siempre, no fallará. Siga a Dios en todo tiempo. Y tenga una coinonía con el Espíritu. Una coinonía con el Espíritu. Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, imitemos la conducta de Cristo. Imitemos a Cristo. Hermanos, que es difícil, claro, y será imposible siempre y cuando estés, voy a decirlo en palabras costeñas, estés dándole de tragar a tu carne. Será difícil siempre y cuando el espíritu esté aguantando hambre y tú estés hartando y hartando con todo tipo de basura la carne. Será difícil para ti vivir en santidad mientras estés alimentando con pornografía, masturbación, adulterio, fornicación, mentiras, odios, engaños, rencor, la carne. Claro, se te va a hacer imposible llegar, crecer, madurar y estar a la estatura de Cristo. Pero si tú alimentas el espíritu con oración, Padre, mira, yo reconozco, Dios, que tengo debilidad en esto. Padre, ayúdame. Padre, te va a ayudar. Padre, yo reconozco que a veces fallo, tiendo a decir mentiras, ayúdame. Dios te va a ayudar porque tú ahora vas a entrar en una pelea para romper relación con la mentira. No vas a dejarte dominar por eso. Entonces, hermanos, desde hoy, ten en cuenta, todo te es permitido, pero no todo te conviene. Cuando crecemos y maduramos en Dios, entendemos qué es lo que nos conviene, y lo que nos conviene, eso le damos al espíritu. El espiritual se ocupa del espíritu y el carnal de la carne. Y aquí en el canal yo sé que hay muchos que son espirituales, así que
Por eso se conectan, porque están alimentando el espíritu. ¡Qué bendición! Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a poder darle de comer todos los días al espíritu. A alimentar nuestra relación con Él. Y apartarnos del pecado. Apartémonos del pecado. Si estás en pecado, dile hoy: Padre, perdóname. Perdóname, Dios. Yo me arrepiento hoy, corazón, y me aparto. Pero apártate. Rompe relación con el pecado. Y empieza a vivir una vida en Cristo, en santidad. Ocúpate de las cosas del Espíritu. Alimenta tu espíritu. Hermanos, tenemos que permanecer en Cristo. Grábese eso: permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Vivir en Cristo. Nadie está exento de caer en pecado. Cualquier momento. Pero cuando tú alimentas tu espíritu, te llenas de Dios, es muy difícil que caigas en pecado. Porque el pecado no es un hueco que te encuentras en el camino. Vas caminando y ¡ay! Me fui en el hueco del pecado. No, el pecado se preconcibe. El pecado se preconcibe. El pecado primero se piensa, se maquina, se pasa al corazón y luego se ejecuta. Pero si tus pensamientos están llenos de Dios, cualquier pensamiento impuro que venga aquí en la mente, para afuera, no tiene lugar, porque la mente la ocupa Cristo, el corazón lo ocupa Cristo, el corazón lo ocupa Dios, y entonces hay una vida en santidad. Amén. Vamos a orar.